El gobierno nos dio las armas para luchar con nuestros hermanos y hermanas. Ahora volvemos las armas contra ellos para combatirlos porque no hacen nada por nosotros. En los últimos tiempos, Haití se ha convertido en un hervidero de violencia, con bandas que causan estragos en sus calles y dejan a sus ciudadanos viviendo atemorizados. Recientemente, una audaz banda sumió al país en un caos aún mayor al orquestar violentas fugas de cárceles por todo el país. En un país donde las bandas superan en número al ejército en una proporción de 60-1, se sabe muy poco sobre estas bandas. Hasta ahora, he aquí algunas de las bandas más peligrosas de Haití. G9 Familia y Aliados. G9. Barbacoa es un expolicía de 42 años, que ahora se ha convertido en gángster. Fue despedido de la Policía Nacional de Haití en 2018, tras ser señalado en una serie de crímenes violentos. La historia de la familia G9 y Aliados está entrelazada con el panorama político de Haití, marcado por la corrupción, la violencia y el uso de bandas como herramientas de represión. Todo comenzó con la relación entre Jimmy Cherizier, también conocido como Barbecue, y el entonces presidente Jovenel Moïse. Barbecue, ex policía famoso por sus masacres extrajudiciales, fue despedido de la policía. Sin embargo, su relación con Moïse no terminó ahí. Barbecue y su banda del Más 6 siguieron recibiendo apoyo del gobierno de Moïse. Este apoyo incluía dinero, armas, uniformes de policía e incluso vehículos del gobierno. En aquel momento, Haití se encontraba en medio de una grave crisis económica, una corrupción galopante, escasez de gasolina y un aumento de la violencia. Las protestas masivas que exigían la dimisión de Moïse se extendieron por todo el país y su impopularidad se generalizó. En este ambiente tumultuoso, la formación de la alianza G9 por Barbecue parecía destinada a apuntalar a Moïse y mantener el orden social en los barrios pobres. Barbecue prometió que la coalición G9 restablecería la paz en Puerto Príncipe, pero la realidad distaba mucho de ello. Los secuestros se dispararon y los enfrentamientos internos en el seno de la Federación G9 provocaron nuevos brotes de violencia. La alianza, que en un principio apareció como un medio para apoyar a Moïse, empezó a distanciarse del presidente. En junio de 2021, Barbecue filmó un vídeo llamando a una revolución contra las élites políticas y económicas, incluido el partido de Moïse, el partido haitiano TETCAL, PHTK. Entonces, en julio de 2021, un suceso estremecedor sacudió a Haití y el mundo. Un escuadrón de sicarios con formación militar asesinó al presidente Moïse en su residencia privada. El G9 ya se había distanciado en cierta medida de Moïse, y este asesinato puso aún más de relieve la compleja dinámica en juego. Fue un momento histórico para el G9 y para Haití en su conjunto, ya que el país se sumió en una inestabilidad aún mayor. La pérdida de su principal patrocinador político no pareció tener un impacto significativo en el G9. En cambio, Barbacoa y las bandas afiliadas al G9 aprovecharon la oportunidad que les brindaba la inestabilidad generalizada tras la muerte de Moïse. Ampliaron su territorio y se hicieron con el control de infraestructuras clave, como la mayor terminal petrolífera de Haití, Terminal Varreux. Sin embargo, el dominio del G9 no quedó sin respuesta. Su principal rival, G-PEP, una federación de bandas formada por Gabriel Jean-Pierre, alias T-Gabriel, surgió para combatir la influencia del G9. Las dos alianzas se enfrentaron en múltiples frentes en torno a Puerto Príncipe, contribuyendo a lo que se ha convertido en una de las crisis humanitarias más urgentes del mundo. La muerte de Isca Andrés, también conocida como Isca, en noviembre de 2023, supuso una gran pérdida para el G9. Isca tenía una gran influencia dentro de la alianza, posiblemente incluso rivalizando con la de Barbacoa. Su ausencia creó un vacío que podría cambiar el equilibrio de poder dentro del G9. Al frente de la familia y aliados del G9 se encuentra Jimmy Cherizier, más conocido como Barbacoa. Antiguo agente de policía convertido en jefe de una banda, Barbecue se ha convertido en una figura central del panorama criminal de Haití. Su banda del Más 6, que él dirige, es una de las facciones más poderosas de la Federación G9. El ascenso al poder de Barbecue comenzó durante su etapa en la policía, donde se ganó una notoria reputación por su implicación en masacres extrajudiciales. Sin embargo, su despido de la policía no supuso el fin de su influencia. Siguió recibiendo apoyo de la administración del entonces presidente Jovenel Moïse. Este apoyo incluía recursos financieros, armas, uniformes de policía e incluso vehículos del gobierno. La banda del Más 6, bajo el liderazgo de Barbecue, desempeñó un papel crucial en la formación y expansión de la alianza G9. Su participación en la coalición les permitió ampliar su territorio y aumentar su influencia. El carisma y la mentalidad estratégica de Barbecue han sido decisivos para unir a otras bandas bajo el paraguas del G9.
Entre los otros líderes destacados de la Federación G9 se encuentra James Alexander, también conocido como Sonson, de la banda Baskrache Dife. La banda de Sonson se ha labrado una reputación por su implicación en enfrentamientos violentos y actividades delictivas. Ezequiel Alexandre, alias C, de la banda Bas Pilate, era otro líder clave dentro del G9. Sin embargo, C está actualmente encarcelado, lo que ha repercutido en la dinámica dentro de la federación. Chris Roy Cherry, también conocido como Chris La, lidera la banda Nanti Bois, mientras que Albert Stevenson, alias Juma, era el líder de la banda Simon Pelé antes de su encarcelamiento. Mikanor Altes, conocido como King Mikano, lidera la banda Waf Jeremy, y Matías Santil es una figura destacada dentro de la banda Nan Boston. Serge Alektis, también conocido como T Junior, era líder de la banda Bas Nan Chabón dentro del G9. Sin embargo, el destino de T Junior dio un giro trágico en 2022, cuando murió. Iska Andrise, alias Iska, era otro líder influyente dentro del G9. Su muerte en noviembre de 2023 supuso una pérdida significativa para la federación, ya que Iska tenía un poder y una influencia considerables, posiblemente incluso rivalizando con el poder de Barbacoa. La estructura de liderazgo del G9 es compleja, ya que cada líder dirige su respectiva banda y contribuye a las operaciones generales de la federación. Sin embargo, es importante señalar que el G9 no es una entidad monolítica. Está formado por distintas bandas con objetivos e historias diferentes. Estas diferencias resurgen ocasionalmente y dan lugar a luchas internas dentro de la federación. Los líderes de la familia G9 y aliados desempeñan un papel crucial en la configuración de la federación. La familia G9 y aliados ha establecido una fuerte presencia en el corazón de la capital de Haití, Puerto Príncipe. Las distintas bandas de la federación controlan varios barrios, cada uno de los cuales contribuye a la influencia general y al alcance territorial del G9. Uno de los bastiones clave del G9 es el distrito de Delmas, concretamente Delmas 6, que sirve de base a Barbacoa y su banda Delmas 6. Delmas 6 se asocia desde hace tiempo con la delincuencia organizada. Delmas 6 lleva mucho tiempo asociado al G9 y ha desempeñado un papel fundamental en la formación y expansión de la federación. Su situación estratégica y sus infraestructuras lo convierten en un importante centro de operaciones del G9. Cité Soleil, otro distrito de Puerto Príncipe, es también una importante zona de control del G9. Dentro de Cité Soleil, el barrio de Waf Jeremy se ha convertido en los últimos años en una base importante para el grupo. Según un informe de Réseau Nord-Ouest de 2020, Waf Jeremy ha sido testigo de una presencia cada vez mayor del G9, lo que ha consolidado su influencia en la zona. Belecourt, otro barrio de Cité Soleil, también ha sido una zona clave para el G9, ya que sirvió de base a Iska Andris, alias Iska, antes de su prematura muerte. El alcance territorial del G9 se extiende más allá de Delmas y Cité Soleil. Tradicionalmente también han tenido bastiones en otros distritos de Puerto Príncipe. La banda Nanti Bois, dirigida por Chris Roy Cherry, opera en el barrio de Nanti Bois, lo que contribuye a la presencia del G9 en el centro de Puerto Príncipe. La banda Nan Boston, dirigida por Matías Santil, también desempeña un papel en las operaciones del G9 en el barrio de Nan Boston. Aunque el control territorial del G9 está sujeto a la naturaleza siempre cambiante del conflicto entre bandas en Haití, su presencia en estos barrios clave les ha permitido ejercer influencia y ampliar sus operaciones. Estos barrios sirven como bases y bastiones desde los que el G9 lleva a cabo sus actividades delictivas, entre ellas la extorsión, el secuestro y el control de los servicios públicos. Es importante señalar que el control territorial del G9 no es absoluto y que se enfrenta a los desafíos de bandas y alianzas rivales. Uno de sus principales rivales es el G-PEP, una federación de bandas creada para combatir la influencia del G9. Los enfrentamientos entre el GAM y el G-PEP se producen con frecuencia en territorios disputados, lo que contribuye a la violencia e inestabilidad constantes en Puerto Príncipe. G-PEP. El primer objetivo de una lucha es garantizar que el gobierno del primer ministro, Ayal Laundry, no permanezca en el poder por cualquier medio. Todos los grupos armados de las ciudades de provincia y los grupos armados de la capital estemos unidos. Con sus orígenes en el barrio de Cité Soleil de Puerto Príncipe, el G-PEP se ha convertido en una fuerza formidable, ensarzada en mortíferos conflictos con bandas rivales, en particular el G9. La violencia desatada por estas bandas ha sumido a Haití en una catastrófica espiral de violencia, en la que las bandas controlan actualmente casi el 90% de la capital. G-PEP, una coalición de bandas vagamente vinculada a los partidos de la oposición,
Surgió como contrafuerza de la banda G9 en el suburbio de Cité-Soleil. Dirigida por Jean-Pierre Gabriel, también conocido como T. Gabriel, JPEP se formó como una federación imitadora de grupos armados criminales. Su principal objetivo era desafiar el dominio del G9 y establecer su propio reino del terror. Mientras que algunos creen que el JPEP está asociado con la oposición, otros afirman que el grupo está financiado por un conocido empresario haitiano y alineado con él. Sin duda, estas conexiones han desempeñado un papel importante en su ascenso al poder. Desde su formación en 2020, el JPEP ha librado una feroz batalla con bandas afiliadas al G9 en Cité-Soleil, especialmente en el barrio de Brooklyn. Este conflicto se intensificó en 2022, cuando el G9 intentó desplazar al JPEP de su bastión en Brooklyn. El enfrentamiento resultante se cobró la vida de 50 personas, mostrando la extrema violencia y brutalidad de estas bandas. A medida que JPEP sigue expandiendo su influencia, ha incorporado otras bandas a su coalición. Una de ellas es la infame 400 Mawozo, que supuestamente unió sus fuerzas a las de JPEP tras la extradición de su líder a Estados Unidos. Estas alianzas estratégicas se consideran un paso hacia la expansión del JPEP desde la capital a otras regiones de Haití. El reino del terror desatado por el JPEP, una de las bandas más peligrosas de Haití, ha tenido consecuencias devastadoras para el país y su población. Esta sección profundizará en el impacto de sus acciones sobre la población civil y las implicaciones más amplias para Haití. En todo el país, los enfrentamientos violentos entre bandas rivales son cada vez más frecuentes, con graves consecuencias para la población civil. Los municipios de Cité-Soleil, Delmas, Croix-des-Bouquets y los barrios de Martissant y Bel-Air se han convertido en focos de violencia entre bandas. Estos conflictos no solo han causado numerosos muertos y heridos, sino también desplazamientos masivos, dejando a innumerables familias sin hogar y en situación de vulnerabilidad. Trágicamente, estos violentos enfrentamientos entre bandas se utilizan a menudo como tapadera para el asesinato intencionado de civiles. La masacre de Bel-Air del 1 de abril de 2021, por ejemplo, se atribuyó inicialmente a un enfrentamiento entre bandas, pero también se ha calificado de política. Estos incidentes ponen de manifiesto la naturaleza despiadada de estas bandas y el desprecio que sienten por las vidas inocentes. Las consecuencias de la violencia van más allá de la pérdida de vidas y los daños físicos. Comunidades enteras, como el barrio de Tabaré, han quedado aisladas del mundo exterior debido a la intensidad de la violencia. Este aislamiento ha provocado condiciones terribles, sin acceso a alimentos, agua ni saneamiento. Se han registrado brotes de cólera y condiciones de hambruna que han llevado a la población afectada al borde de la supervivencia. El caos y la inseguridad provocados por JPEP y otras bandas han impulsado niveles récord de migración, con cientos de miles de haitianos abandonando el país en busca de seguridad y estabilidad. No se puede exagerar el impacto de este éxodo masivo en el tejido social y la economía de Haití. Las devastadoras consecuencias de las acciones de JPEP han dejado a Haití en un estado de desesperación. Los hospitales y las escuelas han cerrado, las principales agencias de ayuda se han retirado y la desintegración del Estado es evidente. La actual marcha hacia la anarquía no muestra signos de remitir, dejando que la población civil cargue con el peso de la violencia y la inestabilidad. La catastrófica espiral de violencia desatada por el JPEP y otras bandas peligrosas en Haití ha suscitado peticiones urgentes de intervención para acabar con su dominio sobre la nación. Esta sección examinará las peticiones de ayuda del gobierno interino y de la comunidad internacional, así como el incierto futuro que aguarda a Haití. El primer ministro interino, Ariel Henry, ha pedido en repetidas ocasiones la intervención de una fuerza multinacional para restablecer el orden en el país. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido tal despliegue, dejando a la población en un estado de desesperación absoluta. La ausencia de una fuerte presencia de seguridad ha alimentado una ola de vigilantismo, con presuntos miembros de bandas perseguidos y brutalmente asesinados por turbas armadas con machetes. En respuesta, las bandas han tomado represalias contra civiles inocentes, exacerbando aún más la violencia y la inseguridad. Sin cargos electos y con una inseguridad demasiado grande para celebrar elecciones, la democracia haitiana está paralizada. El único consenso entre la población es que la actual marcha hacia la anarquía continuará y que los civiles soportarán el alto coste. La situación ha llegado a tal extremo que la gente describe su vida como renovable 24 horas al día, viviendo con el miedo constante a las balas perdidas y a la violencia. La respuesta de la comunidad internacional a la crisis de Haití ha sido limitada,
con la retirada de las principales agencias de ayuda y el despliegue de ninguna fuerza multinacional. La falta de intervención ha dejado al país en un estado de desesperación, con hospitales y escuelas cerrados y la población abandonada a su suerte. Las consecuencias de esta inacción son nefastas, ya que el ya frágil tejido social y la economía de Haití siguen desmoronándose. El futuro de Haití sigue siendo incierto. La violencia y la anarquía perpetradas por bandas como GPEP han llevado al país al borde del abismo, sin una solución clara a la vista. La comunidad internacional debe reconocer la urgencia de la situación y proporcionar el apoyo necesario para abordar las causas profundas de esta crisis. Sin intervención, el camino de Haití hacia la estabilidad y la recuperación seguirá siendo difícil. 400 Mawozo. ¿Es este pistolero con máscara de Spider-Man el autor del secuestro descarado de 17 misioneros en Haití? Es el líder de la banda más famosa del país, conocida como 400 Mawozo. La banda 400 Mawozo, también conocida como los 400 Cojos, ha adquirido notoriedad como una de las organizaciones delictivas más peligrosas de Haití. Bajo el liderazgo de Joseph Wilson, alias Lanmo Sanjou, esta banda ha consolidado su poder en Croix de Bouquets, un importante barrio y foco delictivo al norte de Puerto Príncipe, así como en otras partes de Haití. Su innovador enfoque de la delincuencia y su extensa red la han convertido en una de las principales preocupaciones de expertos y autoridades. La historia de la banda de los 400 Mawozo está rodeada de misterio e intriga. Aunque poco se sabía de esta organización criminal antes de 2019, cuando empezaron a surgir en Haití informes de enfrentamientos entre bandas en los que estaba implicada la banda de los 400 Mawozo, se cree que el grupo se formó realmente en 2016. Desde entonces, la banda ha experimentado una importante expansión y se ha convertido en una gran preocupación para los expertos y las autoridades del país. Según un analista de seguridad, la banda 400 Mawozo no ha dejado de crecer en tamaño e influencia desde 2018. Aunque las razones exactas de su rápida expansión siguen sin estar claras, se cree que las tácticas innovadoras de la banda y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes han desempeñado un papel crucial en su ascenso al poder. Los expertos en bandas citan constantemente a la banda de los 400 Mawozo como una de las organizaciones delictivas más preocupantes de Haití. Lo que les diferencia de otras bandas del país es su enfoque único de la delincuencia. Aunque poseen muchas de las características comunes de los grupos delictivos de Haití, como acceso a armamento de gran potencia, participación en economías delictivas y conexiones políticas, la banda de los 400 Mawozo destaca por sus métodos innovadores. Una de las tácticas más notables empleadas por la banda 400 Mawozo es lo que se conoce como secuestro express. Este método consiste en enviar pequeños grupos de hombres armados en motocicletas a individuos situados en carreteras principales o que utilizan el transporte público. Las víctimas son secuestradas rápidamente y mantenidas cautivas durante unos días, hasta que se paga un rescate relativamente pequeño. Este modelo de secuestro se basa en la escala, en lugar de exigir sumas exorbitantes de dinero, lo que permite a la banda llevar a cabo un gran número de secuestros y asegurarse un flujo constante de ingresos. La utilización por parte de la banda de los 400 Mawozo del secuestro express a gran escala en el país es un testimonio de su capacidad para adaptarse e innovar. Esta táctica les ha permitido establecer un reino de terror e infundir miedo entre la población haitiana. Sus acciones no solo han afectado a individuos, sino que también han tenido un impacto significativo en la situación general de la seguridad en el país. Aunque no se conoce con exactitud la estructura de liderazgo de la banda 400 Mawozo, Joseph Wilson, alias Lanmo Sanjou, es ampliamente reconocido como el líder de la banda. Lanmo Sanjou, que significa la muerte no tiene hora señalada, es un hombre buscado, acusado de asesinato, intento de asesinato, secuestro y robo de vehículos. Su liderazgo e influencia sobre la banda han sido decisivos en su ascenso al poder. El segundo al mando de la banda 400 Mawozo es Jermaine Joly, alias Jonion. Joly fue condenado a cadena perpetua en 2018 tras ser acusado de una serie de delitos, entre ellos secuestro, violación, robo a mano armada, asesinato, tenencia ilícita de arma de fuego y asociación delictiva en perjuicio de 20 personas. Otro importante lugarteniente de la banda era Gaspiai, que encontró la muerte en un tiroteo con las autoridades en noviembre de 2021. Con más de 1.000 miembros repartidos por los alrededores de Puerto Príncipe, se dice que la banda de los 400 Mawozo tiene incluso una lista de espera de jóvenes potenciales que quieren unirse a sus filas. Esto pone de manifiesto la capacidad de la banda para atraer a nuevos miembros y ampliar su influencia.
El reclutamiento de jóvenes en la banda no solo garantiza su crecimiento continuado, sino que también perpetúa el ciclo de violencia y criminalidad en Haití. Las actividades delictivas de la banda 400 Mawozo son tan amplias como alarmantes. Aunque su notoriedad se debe a su participación en secuestros colectivos, su repertorio delictivo va mucho más allá. La banda ha sido responsable de una amplia gama de actividades ilegales que han causado estragos en la población haitiana. Esta noche, una familia de Florida afirma que el FBI está investigando el secuestro de 2 estadounidenses en Haití. Uno de los incidentes más sonados de la banda de los 400 Mawozo fue el secuestro de 17 ciudadanos estadounidenses y canadienses, entre ellos 5 niños, en octubre de 2021. Inicialmente, parecía que las víctimas habían logrado escapar de sus captores, pero nuevas informaciones sugieren que en realidad fueron liberados después de que un misterioso donante aportara la asombrosa cifra de $1 millón por persona para el rescate. Este incidente no solo puso de manifiesto la audacia de la banda, sino también su capacidad para operar a escala internacional. Los grupos religiosos también han sido víctimas de la banda de los 400 Mawozo. En abril del año pasado, 7 clérigos, entre ellos 2 ciudadanos franceses, fueron secuestrados y la banda exigió un rescate de $1 millón por su liberación. Afortunadamente, todos fueron liberados una semana después, pero se desconocen los detalles del pago del rescate. Estos incidentes demuestran que la banda está dispuesta a atacar a cualquiera, independientemente de su origen o nacionalidad. Sin embargo, los grupos religiosos no son las únicas víctimas de la banda 400 Mawozo. Según el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos de Haití, CARDH, la banda también se ha especializado en la extorsión de empresas, el secuestro de camiones y otras formas de tráfico ilegal a lo largo de la frontera con la República Dominicana. Su participación en estas actividades no solo genera importantes beneficios para la banda, sino que también contribuye a la desestabilización general de la región. El alcance geográfico de la banda de los 400 Mawozo se concentra principalmente en el municipio de Croix des Bouquets, situado en la periferia del área metropolitana de Puerto Príncipe. Sin embargo, también se ha señalado su presencia en los municipios de Gantier, Thomaseau y Fonds-Verets. Estas zonas sirven de bases estratégicas a la banda para llevar a cabo sus operaciones delictivas y expandir su influencia. En los últimos tiempos, la banda de los 400 Mawozo ha establecido una presencia permanente en Canaan, un suburbio de Croix des Bouquets que sirve de ruta crucial hacia el norte de la isla. Este movimiento indica su intención de ampliar sus actividades delictivas a otras partes del área metropolitana de Puerto Príncipe, rodeando la capital. El posicionamiento estratégico de la banda les permite ejercer control sobre rutas de transporte clave, lo que les permite regular el flujo de bienes y personas, consolidando aún más su poder. La presencia de la banda de los 400 Mawozo se extiende también más allá de las fronteras de Haití. Según un analista de seguridad consultado, la banda se ha establecido en el punto fronterizo de Malpás, situado frente a la República Dominicana. Esta ubicación estratégica les da acceso a una serie de actividades delictivas, como el contrabando, el tráfico de personas, la trata de seres humanos, el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Su implicación en estos tráficos ilícitos no solo les genera sustanciosos beneficios, sino que también supone una importante amenaza para la seguridad regional. Aunque la banda 400 Mawozo no ha sido vinculada explícitamente a ninguna alianza o rivalidad, se cree que ha suministrado munición a la banda Village de Dieu de Puerto Príncipe. Además, es probable que pequeños grupos armados del suburbio de Canaán se hayan aliado con la banda de los 400 Mawozo, contribuyendo a su expansión e influencia. Grand Ravine y 5 Segundos Gang. En la mañana del 7 de julio, por la noche, este año 2006, la gente de Lame Manchet y pandillas de Tiva vienen. Por la mañana, hicieron despertar a todo el mundo, diciendo que había un incendio. Después de matar a mi hermano, dispararon también en mi dirección. Grand Ravine y 5 Seconds han establecido su bastión en la región de Martissant, en Puerto Príncipe. Estas bandas están formadas principalmente por jóvenes de los barrios de Chabolas, muchos de los cuales fueron miembros de brigadas parapoliciales y organizaciones populares asociadas a Fanmi Lavalas. Desde 2014, con el apoyo de algunos parlamentarios tanto del gobierno como de la oposición, estas bandas se han dedicado a actividades delictivas como secuestros y raptos, acumulando importantes riquezas. También han formado alianzas con policías y empresarios corruptos, proporcionándoles protección. En particular, controlan la mayoría de las líneas de mototaxis
y la salida sur de Puerto Príncipe, vital para 4 departamentos del país. A partir de 2014, con el apoyo de algunos parlamentarios tanto del gobierno como de la oposición, las bandas Grand Ravine y 5 Seconds iniciaron su ascenso al poder. Vieron la oportunidad de explotar el caos y la inestabilidad que asolaban la nación, y la aprovecharon con ambas manos. Sus actividades delictivas eran poco menos que audaces. Los secuestros se convirtieron en su pan de cada día, y su objetivo eran personas de toda condición, desde ricos hombres de negocios hasta civiles inocentes. Atemorizaban a sus víctimas y exigían cuantiosos rescates por su liberación, pero eso era solo la punta del iceberg. Las bandas Grand Ravine y 5 Seconds tenían los ojos puestos en riquezas aún mayores. Empezaron a secuestrar vehículos de transporte de mercancías, robando cargamentos valiosos y vendiéndolos en el mercado negro. Sus operaciones ilícitas no carecían de protección, ya que forjaron alianzas con policías corruptos que hacían la vista gorda ante sus actividades. Y la cosa no quedaba ahí. Estas bandas no eran meros matones callejeros, sino astutos hombres de negocios. Establecieron alianzas con empresarios influyentes que les proporcionaban apoyo financiero y protección a cambio de una parte de los beneficios. Esta alianza impía permitió a las bandas Grand Ravine y 5 Seconds ampliar sus operaciones y afianzar su control del poder. Su influencia se extendió mucho más allá de las calles. Se posicionaron estratégicamente en las filas de los mototaxis, monopolizando esta industria y cosechando los beneficios económicos. Además, se hicieron con el control de la salida sur de Puerto Príncipe, una ruta crucial de la que dependen 4 departamentos del país. Las bandas Grand Ravine y 5 Seconds se habían convertido en una fuerza a tener en cuenta, infundiendo miedo en los corazones de la gente y desafiando la autoridad del gobierno. Su ascenso al poder fue asombroso, ya que se transformaron de antiguos vigilantes en temidos delincuentes, amasando riqueza e influencia por el camino. El barrio Mariani de Carrefour se convirtió en un campo de batalla en el que las bandas Grand Ravine y 5 Seconds se disputaban el control de la entrada sur de la capital. Las calles se tiñeron de sangre cuando estas facciones rivales se enfrentaron, dejando un rastro de destrucción a su paso. Mientras tanto, en el corazón de Puerto Príncipe, los barrios de Martissant y Carrefour Feuilles se convirtieron en focos de actividad pandillera. Las bandas Grand Ravine y 5 Seconds lucharon con uñas y dientes para establecer su dominio, dejando a los residentes en un estado constante de miedo e incertidumbre. Pero su alcance se extendió mucho más allá de la capital. En los municipios orientales de Pétionville y Kenskov, la banda Crasse-Barrier, aliada de las bandas Grand Ravine y 5 Seconds, amplió su influencia. Estas bandas buscaban el control de activos económicos clave, como el puerto de Lafiteau, las zonas industriales y la carretera 1, que conecta la capital con el norte del país. Los municipios del norte de la capital también fueron víctimas de la insidiosa expansión de estas bandas. Las bandas 5 Seconds, Titanien y Canaan buscaban el control de ejes viarios y activos económicos estratégicos, como el puerto de Lafiteau y las zonas industriales. Su sed de poder no tenía límites, ya que pretendían dominar la región y explotar sus recursos. El departamento de Artibonite fue testigo de un asombroso aumento del 70% de las muertes relacionadas con bandas en 2023 en comparación con el año anterior. Bandas como Grand Grif de Sabienne, Kokorat Sanras y 5 Seconds se enzarzaron en encarnizadas batallas, disputándose el control de tierras de cultivo y ejes viarios estratégicos. Los civiles inocentes, atrapados en el fuego cruzado, pagaron el precio más alto. La violencia también se extendió a otras regiones, aunque a niveles más bajos. En los departamentos de Centre, Grande Anse y Nord aumentaron los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los grupos de autodefensa que intentaban contener las actividades de las bandas. La situación era un polvorín a punto de estallar, mientras la población luchaba por proteger a sus comunidades de la oscuridad invasora. En medio de este caos, los civiles se convirtieron en los principales objetivos de las guerras territoriales entre bandas. Sorprendentemente, la violencia contra civiles representó un asombroso 53% de toda la violencia relacionada con las bandas registrada en el país. Las bandas utilizaron la violencia como medio para someter a las poblaciones que residían en territorios bajo su control o en disputa. Cualquiera sospechoso de cooperar con bandas rivales o de eludir la autoridad de la banda dominante se convertía en blanco de su ira. Los secuestros para exigir rescate se convirtieron en otra arma del arsenal de estas bandas, aunque los niveles disminuyeron en comparación con 2022. El miedo a ser arrebatados de sus seres queridos atormentaba las mentes de la gente, que vivía con el temor constante de convertirse en víctima de estos crímenes atroces. Las apuestas se elevaron aún más al aumentar en 2023 los atentados contra personalidades políticas.
Representantes del gobierno, jueces, políticos y activistas se encontraron en el punto de mira de estas despiadadas bandas. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo de su alcance. La creciente disposición de las bandas a extorsionar directamente a funcionarios o a silenciar a quienes se atrevían a denunciar sus actividades conmocionó a toda la nación, con el telón de fondo de una violencia cada vez más mortífera contra la población civil y la percepción generalizada de la incapacidad del gobierno para combatir a las bandas. El aumento de la violencia de los grupos de vigilancia parapolicial añadió otra capa al panorama de la seguridad en Haití. En 2023, el 15% de la violencia política se debió a actos de vigilancia parapolicial. La gente, frustrada y desesperada porque se hiciera justicia, se tomó la justicia por su mano, buscando venganza contra las bandas que habían aterrorizado a sus comunidades. La multiplicación de este tipo de sucesos en todo el país no hizo sino alimentar el ciclo de violencia, ya que las bandas tomaron represalias con una fuerza aún mayor. Haití se había convertido en un campo de batalla, con vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.